Hola hermanos, Dios les bendiga en este día. Hoy quiero hablar acerca de esta palabrita que muchos usan hoy, ¿verdad? Es un título, el apóstol. Y no quiero referirme mal de ninguna persona que use este nombre, ¿verdad? Como este título. Pero sí quiero establecer los puntos importantes que la Biblia nos enseña acerca de un apóstol. El apóstol, en primer lugar, es un enviado. La palabra significa enviado, tanto el griego como el latín como el hebreo. Apóstol es una persona enviada. Pero los 12 apóstoles, los apóstoles que Jesús escogió, fueron sus apóstoles. Y no hay otros apóstoles como los apóstoles de Jesús. Usted puede decirse apóstol si usted quiere. Ese es un problema de cada persona, de cada ministerio. Sin embargo, estamos viendo que el nombre apóstol lo están utilizando de alguna manera para darse un título más alto que el título de pastor. Y esto es lo que confunde a las personas, enoja a las personas. Y hay mucha crítica en cuanto a esto porque no se ve bien, no se ve bien. Esa es la palabra y la realidad. Entonces un apóstol es un enviado. Jesús tenía 12 apóstoles, Judas falló, él fue el que entregó al Señor y quedaron 11 apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 21, encontramos aquí a Pedro que se levanta entre todos y les dice, miren muchachos, nosotros éramos 12, pero como este muchacho Judas se entregó al Señor y además se suicidó, entonces nosotros tenemos que escoger a un 12º apóstol para completar aquellos que el Señor llamó. ¿Y cómo lo escogieron? Primero, dice la palabra del Señor, y esto lo leo directamente, Hechos capítulo 1, porque es importante que la palabra del Señor pues se lea y que nosotros estemos claros de que no es un invento, ¿no? Capítulo 1, el versículo 21, dice lo siguiente, y aquí se los leo, dice la palabra: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El verso 23 dice que señalaron a dos, a Barsabás y a Matías. Y entre los dos salió escogido Matías. Y dice que, dice la Biblia así, de la siguiente forma: y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 o con los 11 apóstoles. O sea, él fue contado como el 12º. Sin embargo, Cristo tenía a otro apóstol listo para ser enviado para otra cosa. Y aquí encontramos pues la controversia que muchos dicen, no, que el apóstol, el verdadero apóstol 12º era Pablo, y otros dicen, no, que Matías. Bueno, nosotros debemos de entender que los apóstoles oraron con fe, creyendo que Dios les iba a dirigir a poner al 12º apóstol que reemplazaría a Judas, y así fue. Sin embargo, la cantidad 12 pues se cambió por 13. Y aquí viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Y él es un perseguidor de la iglesia. Él sigue la iglesia para destruirla, para matarlos a todos, porque eran contrarios a la enseñanza del judaísmo. Entonces el apóstol Pablo pide cartas para ir a Damasco y entregar a muchos de ellos, así nos dice la palabra, pues. Pero en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles encontramos que el apóstol Pablo tiene una visión, ¿verdad? Se le aparece el Señor, y aquí Pablo, que se llamaba Saulo en ese entonces, es llamado directamente por Jesús. Y él lo dice cuando está con Agripa, este rey, ¿verdad? Que él está dando testimonio y que casi se convierte, ¿verdad? Por causa del testimonio de él.
Y dice Pablo, mientras está hablando, dice que él estaba ocupado buscando cómo luchar contra estos cristianos. Y entonces dice la palabra del Señor, verso 14 del capítulo 26 de Hechos, dice, y habiendo caído nosotros en tierra, porque vieron una gran luz, o sea que todos cayeron, no solo fue Saulo, sino que todos, ¿verdad? Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te he dar cosas contra el aguijón. Entonces él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, se presentó, ¿verdad? Era el mismo Jesús que estaba llamando. Y entonces le dice el verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Fíjense, le da una razón. Yo me aparecí para esto. Y le dice, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea que no solamente le estaba hablando de algo que sucedía o sucedía en ese momento, sino cosas que iban a venir más adelante, que le iba a enseñar, ¿verdad? A su apóstol, pues que ahora era el apóstol Pablo. Y dice lo siguiente, librándote de tu pueblo, porque el Señor le promete, además de llamarlo para poder llevar el mensaje, ¿verdad? Dice, para que abras, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, Pablo fue enviado directamente a los gentiles. Y eso nosotros todos lo manejamos, pues, porque sabemos que el apóstol Pablo escribió 13 cartas para la iglesia de Cristo, que no era una iglesia judía, sino gentil, ¿verdad? Y dice, para que abra sus ojos, para eso es que fue llamado, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que le reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren qué cosa más tremenda. Y este testimonio es un testimonio fiel del apóstol Pablo, en el que nosotros podemos reconocer que él es un llamado por el Señor. Y este no fue un llamado corriente, fue el llamado directamente del Señor, ¿verdad? Así que los apóstoles bien pudieron haber escogido a un 12º apóstol, pero ya el Señor tenía un 13º, pues, ¿verdad? Que era el apóstol Pablo. Ahora, en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12, Pablo defiende su ministerio y él habla acerca de que él es un apóstol real porque el Señor mismo lo había llamado. Y en 1 Corintios 15, 8, el apóstol Pablo dice que él fue el último de los apóstoles, como un abortivo, dice, por último, dice, como un abortivo se me apareció a mí, que soy el más pequeño e insignificante de los apóstoles. Ahora, usted puede llamarse como usted quiera, usted puede decir que usted es pastor, usted puede decir que usted es apóstol, usted puede decir que es un discípulo de Jesús, lo que quiera. Pero lo más importante para nosotros, los que creemos en Cristo, es que podamos difundir esta palabra a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, como lo dice en Marcos. Y así nosotros podemos ser apóstoles de Cristo, aunque apóstoles pequeños, ¿verdad? No fuimos llamados directamente por el Señor, pero sí por su palabra. Y esto de apóstol no es un título, es simplemente una forma de llamar a personas que fueron reconocidas y llamadas directamente por el Señor Jesús para un ministerio. Que Dios les bendiga. Hay mucho más que puedo hablar, ¿verdad? En este momento pues decidí salirme a los exteriores porque estaba muy bonita la tarde y decidí hacerlo, pues, pero hermano, sírvale al Señor, guárdese del mal, rompa las cadenas y siga adelante en el ministerio que el Señor le ha dado a usted. Que Dios les bendiga. Será hasta el próximo lunes, Dios mediante.